Consecuencias negativas del victimismo. Muy buenos días, te saluda Juan Soria y este tema es fundamental. Ya hay otro video donde hablamos del victimismo, pero en este vamos a hablar específicamente de cuáles son las consecuencias negativas que trae estar en modo víctima, ¿sí? Porque evidentemente genera consecuencias, todo genera consecuencias, todo termina siendo un resultado, toda la vida que estamos viviendo termina siendo un resultado. Y obviamente cuando la persona se victimiza, eso genera resultados. ¿Cuáles son los resultados? Esto que vamos a ver en el video del día de hoy. Fíjate lo siguiente, el primer resultado, la primera consecuencia negativa que trae el victimizarse está relacionado con la falta de empoderamiento o debilidad mental. Y esto es fuerte decirlo, pero alguien lo tenía que decir y obviamente estamos dispuestos a traerte y aportarte valor porque es sumamente importante salir del modo víctima si es que quieres crear la vida de tus sueños y si es que quieres vivir esa vida que tanto amas. Entonces, la primera consecuencia es la falta de empoderamiento. Obvio, cuando una persona se pone en víctima, cree que no tiene control absolutamente de nada y por ende le pone el poder afuera. Cuando tú pones el poder afuera, obviamente te desempoderas. Y ese desempoderamiento, si es que existe la palabra, ese desempoderamiento hace que la persona se vaya debilitando mentalmente. Fíjate, vamos a lo contrario. Una persona que asume la responsabilidad, una persona que crea circunstancias, una persona que está viviendo la vida que ama porque está siendo consciente de quién está siendo y de lo que está haciendo, es una persona que obviamente se va empoderando y es una persona que está entrenando su mente. La mente no es un músculo, pero al final termina trabajando como un músculo. Cuando tú entrenas más tus facultades mentales, obviamente van a estar más poderosas y vas a ser tú más poderoso o más poderosa. ¿Me explico? Por consiguiente, cuando la persona no solamente no entrena sus facultades mentales, sino que además se pone en modo víctima, ¿qué termina pasando? Empieza a debilitarse mentalmente. Empieza a debilitarse mentalmente. Por eso esta primera consecuencia, mira, acá podemos terminar el video, porque ya con esta sola consecuencia negativa, se tendrían que encender todas nuestras alarmas para que apenas detectemos que estamos en modo de víctima, salir rápidamente de ese lugar. Salir rápidamente de ese estado interno. Imagínate, te desempodera y te debilita mentalmente. Imagínate lo que eso significa en tu vida. Si es que realmente quieres vivir la vida que amas, si es que realmente amas esas metas, ese propósito que tienes o que estás creando o que estás descubriendo, evidentemente esto enciende todas nuestras alarmas. Igualmente, quédate porque el video todavía no terminó, faltan más consecuencias negativas. Pero esta primera es muy poderosa. Vamos a la siguiente. La siguiente está relacionada con la falta de confianza. Está muy relacionado con la anterior, pero es diferente. Nosotros vamos a reconocer que como emprendedores y como personas a nivel general, nuestros triunfos, el lograr nuestras metas depende mucho de la confianza que tengamos en nosotros mismos. El ponerse en modo víctima, obviamente, te quita confianza. ¿Por qué? Porque al ser la persona una víctima, al poner, digamos, la responsabilidad de los resultados de lo que está sucediendo en el afuera, obviamente está generando falta de confianza, porque desconfía en sí, desconfía en sus capacidades de poder crear circunstancias y de poder solucionar lo que la vida le esté trayendo. La tercera consecuencia es el estancamiento. La víctima está estancada. Fíjate esto, la vida es constante movimiento. En realidad, cuando una persona está estancada, no está estancada, está retrocediendo. ¿Retrocediendo de dónde? Retrocediendo si es que está yendo hacia la vida que ama, si es que está cumpliendo metas, si es que está transitando por un camino que ha elegido. Cuando se pone en modo víctima, en realidad no es que está estancado porque está quieto. En realidad, o quieta, está retrocediendo. Otra cosa que requiere que nosotros, o sea, otro factor o otra consecuencia que requiere que nosotros salgamos rápidamente del modo víctima, porque cada vez que nos ponemos en modo víctima, estamos retrocediendo. Y si hemos tenido muchos triunfos, es doloroso retroceder por las situaciones o circunstancias o por lo que me digan o me hagan el resto de las personas. Entonces, fíjate que este tema es tan importante que quiero ponerle realmente el énfasis que tiene para que reconozcamos que no es que yo soy una víctima, es que me pongo en modo víctima ante determinadas circunstancias. ¿Me explico? No es que la persona siempre es una víctima, es que
en determinadas situaciones se pone en modo víctima y esto genera consecuencias negativas, que es justamente las que estamos conversando en este día de hoy. Vamos a la siguiente consecuencia negativa y está relacionado con el daño que genera el victimismo en las relaciones. Obviamente, cuando la persona está en pareja, en familia, con sus amigos, con su socio, en cualquiera de las relaciones, sobre todo de valor, o sea, que tú valoras, cuando la persona se pone en modo víctima, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la culpa, porque una víctima habla de culpa, la culpa es de la otra persona. O sea, el victimismo en las relaciones hace que culpe a la otra persona, que la víctima culpe a la otra persona, que critique a la otra persona y que se justifique. Entonces, si te cuesta verlo en ti, velo en otras personas, que eso es mucho más fácil. ¿Qué te hace sentir una persona o qué sientes cuando una persona se justifica todo el tiempo? Ay, no, a mí me pasó esto porque... Y yo reaccioné así porque en realidad porque tú tenías la culpa de no sé qué cosa. ¿Qué es lo que sientes cuando una persona se pone constantemente en modo víctima en una relación, en un diálogo, en una conversación, etcétera? Bueno, es lo mismo que sienten las otras personas cuando nosotros nos ponemos en modo víctima con ellos. Entonces se terminan deteriorando las relaciones, se terminan dañando las relaciones y hay algunas relaciones que nosotros amamos y que evidentemente requieren de nuestro cuidado, requieren de nuestro respeto y por ende requiere que salgamos del modo víctima, que asumamos las responsabilidades que se requieran y que si hay que salir de ese tener razón por ir por algo superior, que es justamente las personas que amamos y que es mantener el fuego y el amor en las relaciones, hagámoslo, porque en el fondo lo que queremos es una relación de valor con la otra persona y el victimismo no nos va a ayudar, todo lo contrario, nos va a perjudicar y nos va a dañar esa relación. La frustración. Cuando una persona se pone en modo víctima, se frustra. O sea, y sí. Ahora, esta frustración, ¿por qué se frustra? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me hacen esto? ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué no puedo lograr mis metas? ¿Y por qué una persona que se victimiza se frustra? Y esa frustración termina trayendo más consecuencias. O sea, la frustración es una consecuencia del victimismo. Pero a su vez, el victimismo y la frustración también generan otras consecuencias, porque esto es como una cadena, termina siendo siempre un círculo vicioso. Y lo que nosotros queremos hacer justamente es contrarrestar, salir del modo víctima para crear un círculo virtuoso. Ahora, ¿qué genera la frustración? ¿Qué genera el victimismo y la frustración? Bueno, de todo genera, pero genera, si vamos a hablar de áreas de la vida, genera inclusive consecuencias en la salud. He conocido personas que han entrado en depresión justamente por esto. Entonces la cosa es algo que realmente tendríamos que ponerle atención para saber que todas estas cosas no es porque está enferma la persona. Enferma como que la depresión es una enfermedad, como que vino un virus y que no tiene nada que ver con la persona y que entró en depresión. No, la persona tiene que ver con ese estado. Mira, es que esto puede chocar mucho con tus creencias. Puede chocar mucho porque hemos sido criados para estar en modo víctima. A decir, no, yo no tengo nada que ver con esto. Pero mientras sigamos estando en ese modo víctima, mientras la persona, vamos a hablar de otra persona, mientras la persona siga estando en modo víctima, no va a poder solucionar esa situación. Por eso se requiere que analicemos esto, que conversemos abiertamente de esto que estamos dialogando, justamente para poder comprenderlo y cuando comprendamos salgamos rápidamente de ahí. Limitación de oportunidades. Una persona que está en modo víctima se limita en muchas áreas de su vida. Y una de las cuales se limita es en las oportunidades. Todos nosotros tenemos oportunidades. Constantemente la vida nos trae oportunidades. Pero la víctima que es como que no lo asume, como que tanta desconfianza tiene en sí, tanto disvalor le genera el victimismo, que es como que cree que las oportunidades son para otras personas. Es más, ni la ve a la oportunidad. Porque como no es responsable de su vida, ¿por qué va a haber una oportunidad? ¿Me explico? O sea, como no es responsable de su vida, a la oportunidad la ve como algo neutro, no la ve como una oportunidad. Entonces, fíjate que cuánto se limita una víctima. ¿Me explico? Otra consecuencia negativa está relacionada con la víctima genera dependencia. O sea, la víctima va generando dependencia
de situaciones, va generando dependencia de personas, va generando dependencia de cosas. Seguramente tú ya, si eres parte de la comunidad, sabes la importancia que tienen los estados anímicos y los estados internos en nuestra vida. Ahora, una víctima requiere que alguien lo motive, porque no tiene una forma de motivarse, de entusiasmarse o de salir de un estado negativo, porque está en víctima. Entonces requiere que la otra persona, por eso daña las relaciones, como decíamos anteriormente, requiere que la otra persona la saque del pozo. Y si no la saca del pozo, si no le pide perdón, si no se disculpa, si no, etcétera, entonces se queda así, se queda frustrado, se queda triste, se queda iracundo, iracunda, etc. Entonces genera dependencia, constantemente la víctima está generando dependencia de que me piden perdón, dependencia de que la persona tenga un gesto para no sé qué, dependencia de que haya algo que le dé la señal de que la situación está cambiando, genera constantemente dependencia. Por lo tanto, no es una persona que es autónoma. Es una persona que no le cuesta tomar decisiones, es una persona que depende constantemente y por ende es una persona que no es proclive a solucionar las cosas, porque como depende de otras personas, busca constantemente retroalimentación. Si la solución depende de la persona en sí, que está en víctima, como no tiene este poder de tener confianza, de decidir, ¿qué termina haciendo? Busca retroalimentación en otras personas porque requiere de que otro le diga, sí, es por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate lo que es vivir en modo víctima. Imagínate la tristeza que es ver a una víctima no pudiendo solucionar sus temas, aunque está al alcance de su mano la solución, pero no lo puede hacer porque requiere de que alguien o algo lo ayude justamente a poder solucionar el tema. Constantemente están dependiendo, ¿ves? Dios. Vamos a otra consecuencia, porque hay más. Y esta es súper importante. Una víctima tiene una percepción distorsionada de la realidad. Una víctima no ve la realidad tal cual es. Una víctima ve la realidad de acuerdo a los anteojos que se está poniendo. Entonces, distorsiona la realidad porque interpreta de acuerdo a su victimismo. Entonces, como todas las cosas me pasan, si estoy en modo víctima, entonces interpreto, si yo estoy pensando que una persona es como que, fíjate lo que me está haciendo y no sé qué, o sea, todas las cosas que haga la persona, es como que voy a estar interpretando que me las hace a mí. ¿Me explico la locura que es esto? Y puede ser que la otra persona esté pensando en otra. De hecho, todos nosotros tenemos la tendencia, por no decir siempre, a pensar en nosotros. Pero la víctima cree que no, que en realidad me lo está haciendo a mí. No es que la persona es así, no, me lo está haciendo a mí. Fíjate la locura en la que cae una víctima. Distorsiona la realidad e interpreta todo de acuerdo justamente a su victimismo. Otra consecuencia que trae es que una víctima prácticamente no tiene crecimiento personal. Como es víctima, justamente como es una víctima, o no le interesan los temas de desarrollo personal, o si les interesa, presta atención a esto. Si le interesa, lo ve más como una cuestión teórica. Pon atención a esto. No le interesa su desarrollo personal, o no le interesan los temas de desarrollo personal y de crecimiento personal, pero si le interesan, lo ve solamente de una manera teórica. Es la típica persona que va de curso en curso, de libro en libro, estudian un montón, leen un montón, ven videos, hacen cursos, pero no los aplican. No los aplican porque al final terminan diciendo, no, pero esto como que no es para mí, es como que ven a las personas que tienen un crecimiento y un desarrollo personal, lo ven como algo lejano, como un maestro, como algo a lo cual inalcanzable para sí. Porque están en víctima. O sea, estar en modo víctima a veces es sutil. Y en este caso, en esto del escaso crecimiento personal, justamente este es más sutil que el resto. Realmente hay que ponerle como más foco al observarse. Pero si tú estás viendo que en tu vida estás haciendo de tu crecimiento algo teórico, fíjate porque ahí estás en modo víctima. ¿Por qué? Porque no te estás haciendo responsable de que tu crecimiento depende de ti, no depende de otra persona, no depende de que tengas al gurú, no depende de que tengas que conocer personalmente a ese gurú que tanto admiras,
no depende de nada externo, depende de que apliques todas las enseñanzas que estás obteniendo y aprendiendo, pero que realmente apliques para que las incorpores y seas eso, y no que quede como simplemente una acumulación de información intelectual que al final termina siendo total y absolutamente estéril. Y vamos a la última consecuencia. Y esta es, no sé si la más importante, pero una de las más importantes. Te pregunto, ¿de quién crees que se rodea una víctima? ¿Quién crees que es que forma el entorno en el cual vive una víctima? Uf, Dios, esto es... qué tema tan poderoso este, que podríamos hacer un video solamente de este tema. Obviamente, como dice Jim Rohn en esa frase que él ha popularizado tanto, eres el promedio de las 5 personas con las cuales más pasas tu tiempo. Una víctima, ¿de quién crees que se va a rodear? De otras víctimas, obviamente, de otras víctimas. Si lo respondiste, te felicito. Y si no lo respondiste, observa, toma como ejemplo alguna, no para juzgar, pero toma como ejemplo alguna persona que tú conozcas que casi siempre se victimiza. Y fíjate quiénes son las personas con las cuales más pasa su tiempo. No te digo sus amigos, fíjate las personas con las que realmente pasan la mayoría de su tiempo. Y te vas a dar cuenta que esas personas, también la mayoría del tiempo, están en modo víctima. Por una cuestión científica, o sea, no es una cuestión de creencia. O sea, lo vas a ver tan tangible. Ahora, eso no es para juzgar a la otra persona, porque al final eso no nos sirve para nada. Ahora, cuando yo me pongo en modo víctima, ¿hago lo mismo? Es decir, primero, genero la tendencia a victimizar a la otra persona y obviamente genero la tendencia a rodearme de personas que están también en modo víctima. ¿Y qué pasa con las víctimas? Todo lo que dijimos anteriormente y mucho más. Porque al final en este video estamos haciendo una síntesis y estamos viendo las que a mí me parecen que son consecuencias negativas. Pero seguramente tú vas a descubrir otras consecuencias negativas que te invito a que las coloques aquí en los comentarios, porque estas son solamente algunos ejemplos de las consecuencias del modo víctima. Entonces, para terminar esta última consecuencia, tu entorno es fundamental. Tu entorno es fundamental. Tu entorno o te potencia o te desempodera. Las personas con las cuales tú te rodeas son algo tan importante para la concreción de tus metas y para la concreción de la vida que amas, que te invito a que le pongas mucha atención a con quiénes tú estás habitualmente. Y no te pongas en modo víctima de decir, ay, bueno, pero es mi familia, ay, bueno, pero yo trabajo acá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar de estas personas? No, es que eso es estar en modo víctima, ¿te das cuenta? Ah, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es estar en modo víctima. Entonces, pongámonos en un estado interno que nos permita aprender de la vida y ni siquiera nos juzguemos a nosotros mismos. Simplemente veamos si nuestro entorno es víctima y está casi siempre en modo víctima. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que me está dando? Ya a partir de que solamente nos demos cuenta de esto, hemos avanzado un montón para salir de esa situación. Y lo importante no es juzgar a los demás ni decir, ah, listo, a partir de ahora, si mi mamá es así o mi pareja es así, listo, me voy. No, no se trata de eso, sino se trata de que yo cambie. Y a partir de mi cambio la vida va a saber qué es lo que va a suceder. ¿Me explico? La vida me va a traer otras cosas y yo voy a hacer de una manera diferente y voy a aprender a tomar decisiones justas. No se trata de dejar de ver a mi mamá si es que se pone en modo víctima o a un amigo o a no sé qué. No se trata de la otra persona, se trata de mí. Porque si creyera que se trata de la otra persona, estoy en modo víctima. ¿Te das cuenta? Entonces se trata de mí, se trata de salir de esa situación para realmente empezar a ser quien realmente soy. Cualquier pregunta o comentario que tengas acerca de este tema tan poderoso, obviamente aquí está la caja de comentarios. Si tienes alguna consecuencia negativa más que no he mencionado acá, porque he mencionado solamente algunas, y quieres compartirla, bienvenido sea. Así nos vamos nutriendo entre todos de cuáles son estas consecuencias negativas y obviamente solamente con esta que vimos, rápidamente, si nos damos cuenta que estamos cayendo en el modo víctima, salir de ahí. Muchas gracias nuevamente por estar ahí y hasta el próximo video.